Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 1 versículos 9 al 12 dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 1 versículos 9 al 12. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El tema que vamos a estar considerando se titula La coronación del rey. En el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor, enseñó acerca del fin que tendría. Es decir, el ministerio del Señor llegaría a su fin. En estos versículos, Él está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Esta montaña, hermanos, ocupaba un lugar especial en el corazón de los judíos y de los discípulos de nuestro Señor. Fue por las laderas de esta montaña que el rey David había huido de Jerusalén con el corazón quebrantado durante la rebelión de su propio hijo Absalón. Fue desde esta montaña que Jesús había descendido a lomos de un asno a la ciudad de Jerusalén para su entrada triunfal. Fue al pie de esta montaña donde Jesús se reunió con sus hombres en un lugar llamado el Getsemaní para orar en la noche que fue arrestado. Fue de ese jardín de donde fue sacado, de donde bajó arrestado para ser juzgado y crucificado por los judíos y los romanos. Así que este lugar era un lugar especial, lleno de muchos recuerdos preciosos y desgarradores para los hombres de nuestro Dios. Bueno, esta ocasión también sería un momento memorable. Están otra vez aquí, en ese mismo lugar, y este fue el momento particularmente de las despedidas. Jesús se estaba preparando para ascender de regreso al cielo de donde había venido. Él está dejando atrás a sus hombres. Para ellos, este debe haber sido un momento sumamente complicado, sumamente difícil. Estaban a punto de ver partir a aquel a quien habían amado, a quien habían servido y adorado. Estos hombres habían estado con Jesús en los buenos y en los malos momentos. Le habían visto ejercer el poder de la deidad para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, hacer caminar a los cojos, hacer oír a los sordos y ver a los ciegos. Le habían visto resucitar a los muertos, caminar sobre el agua, incluso habían visto cómo los demonios respondían obedientemente a su palabra. Ahora están a punto de verlo partir. Seguramente sus corazones se rompen al escuchar sus últimas palabras y verlo ascender al cielo. Todos somos conscientes del dolor que puede causar un adiós. Pero en esta ocasión lo que parecía ser un momento de tristeza y despedida fue en realidad un momento de regocijo y plenitud. Hay varios eventos en la vida del Señor Jesús que son absolutamente inseparables. Lo que Él está haciendo en este día
es completar lo que comenzó cuando revistió su gloria para nacer en la humilde aldea de Belén. Su nacimiento, su vida, su crucifixión, su resurrección y su ascensión son todos parte de un mismo proceso, son todos parte de un plan. Nada podría haber sucedido sin el resto, al punto de que todo el plan sería un rotundo fracaso si faltase o fallase alguno de esos eventos. El plan de Dios no sería posible si Jesús no nace. El plan de Dios no sería posible sin la vida que Él vivió. El plan de Dios no sería posible sin la crucifixión. El plan de Dios no sería posible sin la resurrección, pero tampoco sería posible sin la ascensión. Así que aquí se está cumpliendo el plan de Dios. Estos versículos registran para nosotros la asombrosa ascensión del Señor crucificado y resucitado a la gloria que conoció antes de venir a esta tierra. Hoy voy a predicar sobre la ascensión de Jesús al cielo para ocupar su trono, para ser coronado como rey, como el Rey de Reyes. De hecho, yo podría decir que Él nunca dejó de ser rey. Simplemente dejó de lado algunas de sus prerrogativas divinas por un tiempo, como lo explica Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Debido a todo lo que Él hizo en la encarnación, en la crucifixión y en la resurrección, está a punto de complementarlo todo a través de la ascensión. Esta mañana, mientras el tiempo me lo permite y el Señor nos concede la gracia de estar con vida, quisiera predicar sobre la coronación del rey, la coronación de este rey. ¿Qué nos dice Lucas aquí en Hechos capítulo 1 sobre ese evento? Bueno, en primer lugar, en los versículos 6 y 7, nos dice que la coronación del rey fue precedida por el misterio de su ascensión. Dice el texto, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La pregunta formulada por los apóstoles parece indicar que no sabían mucho o que no entendían lo relativo a su partida. Suponían que había llegado el momento en que Jesús establecería un reino físico y literal semejante al que había encabezado el rey David. Sin duda, en el corazón de todos los judíos había esa esperanza de que el Mesías viniera y estableciera un reino como el de David, un reino glorioso, victorioso, por el cual dejarían de estar subyugados a los romanos. Los discípulos no eran los únicos con esa creencia. Nadie, al parecer, anticipó la ascensión de Jesús de regreso al cielo, pues muchos suponían que el Mesías vendría a restituir a la nación hebrea como un poderoso imperio mundial. Estaban equivocados, obviamente. Por ejemplo, cuando los líderes religiosos leían los profetas del Antiguo Testamento, la ascensión de Cristo parece que quedaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque aun cuando el Antiguo Testamento hace referencia a la ascensión de Cristo en 3 ocasiones, particularmente en el Salmo 24, en el versículo 7, en el Salmo 68, en el versículo 18, y en el Salmo 110, versículo 1, ahí se habla de la ascensión de Cristo, los lectores, sobre todo los maestros religiosos de Israel, no parecían entender o reconocer ese gran acontecimiento. Tal vez por eso los judíos no podían concebir un Mesías que muriera en una cruz. Ellos esperaban un rey que reinaría con poder y liberaría al pueblo de Israel. Vamos,
la venida del Mesías tenía una perspectiva política para los judíos. No era un redentor, no era un salvador, sino un rey que vendría a conquistar a las naciones y a dar el imperio al pueblo hebreo. Ellos leyeron de la venida del Mesías, pero comprendieron mal su misión y su obra como Salvador. Así que bajo esa perspectiva equivocada, fácilmente pudieron haber creído que la ascensión fue un misterio para los profetas y para ellos mismos. La ascensión de Cristo también fue un misterio para todo el pueblo. Mientras Jesús ministraba en medio de su pueblo, habló en varias ocasiones de su ascensión a la gloria. Lo hizo en Juan capítulo 6, versículo 62, en el capítulo 7, versículo 33, en el capítulo 14, en el versículo 28, en el capítulo 16, versículo 5, y en el capítulo 20, versículo 17 del Evangelio de Juan. Ahí habló constantemente de su ascensión al cielo. Sin embargo, parece que en ese momento ninguno de los discípulos entendió exactamente lo que él estaba diciendo. No podían comprender la idea de que Jesús se marchara de este mundo. Bueno, hay muchas cosas en la Biblia que quizás no entendemos correctamente o a plenitud, ¿verdad? A veces decimos, ay, estos discípulos cómo eran lentos. Bueno, a nosotros nos pasa a veces lo mismo, que no entendemos muchas cosas correctamente o plenamente. No tengo que saberlo todo. Usted tampoco tiene que saberlo todo o entenderlo todo. Creo que Él nos va a proporcionar tanta luz como lo necesite nuestra vida. Pero mis hermanos y amigos, no son las partes de este libro que no entiendo las que me causan problemas. Lo que no entiendo no me causa problemas, no es ningún problema para mí. Son las partes que entendemos las que representan un problema. ¿Por qué? ¿Desde cuándo entender algo es un problema? ¿Sabe por qué? Porque seremos responsables de la cantidad de luz que recibamos. Por eso es un problema. Porque si yo entiendo las Escrituras, si yo comprendo alguna cosa de las Escrituras, soy responsable de eso que he comprendido. Si yo entiendo tantas cosas, soy responsable de tantas cosas. Entonces, los discípulos no entendían, no comprendían, y bueno, para ellos era un misterio la ascensión. Pero cuando ya entendemos, entonces ahí tenemos una responsabilidad. Si usted entiende las Escrituras, en algún punto Dios le va a pedir cuentas por eso que usted entendió. Si usted entendió que tiene que hacer tal o cual cosa y no la hace, usted cae en pecado. Si usted entiende que no debe hacer tal cosa y la hace, usted cae en pecado. Ya lo dijo el apóstol Juan, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces haremos bien en saber qué es lo que ya entendemos y ponerlo por obra. Ahora, en el versículo 9, particularmente de Hechos capítulo 1, vemos que la coronación del rey fue precedida por un retorno victorioso. Antes que él fuera coronado rey, él tuvo que salir de este mundo y regresar al cielo, pero fue un retorno victorioso. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Para los hombres que presenciaron a Jesús y su ascensión de regreso al cielo, eso que estamos leyendo fue un evento como ningún otro, hermanos. A veces lo pasamos así a la ligera, pero ese es un gran evento. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue un tiempo de misterio.
Sin duda que sí. Pero también fue un tiempo de majestad, cuando el Rey de Reyes regresó a su lugar legítimo en el cielo. Fue un regreso maravilloso. Este fue un evento extraordinario para los testigos, pues Jesús fue liberado de las ataduras de la gravedad. Ahí dice el texto, fue alzado. Vea, fue alzado. Eso es algo maravilloso. Jesús no tuvo ningún problema en superar las llamadas leyes de la naturaleza. De hecho, mientras ejerció su ministerio aquí en la tierra, caminó sobre el agua. Eso es algo extraordinario. Sanó enfermos, incurables. Imagínese sanar la lepra con nada más con tocar la piel enferma de una persona leprosa. Eso no es natural. Si yo toco un leproso no lo voy a curar, me voy a enfermar yo también. Pero Jesús tocaba a los leprosos y los sanaba. Con su palabra sanaba a los enfermos. Con su toque, nada más con que lo tocaran, enfermedades incurables se iban. Entonces él nunca tuvo problema para superar las leyes de la naturaleza. Es más, resucitó muertos. Imagínense. Y no era gente que estaba desmayada. No, era gente que ya estaba descompuesta en la tumba, ¿verdad? ¿Se acuerda Lázaro? Cuando dijo, quiten la piedra, y dijo una de las hermanas de Lázaro, Señor, no, espérame, pero ya hiede. Ya está apestando, como que quiten la piedra. No hagan eso porque ya hiede. Y sin embargo, a pesar de que el cuerpo descompuesto de Lázaro estaba ahí, Jesucristo le habló como si estuviera vivo y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y cuando Jesús dijo eso, aquel cadáver putrefacto fue restaurado en su totalidad. Todos los órganos fueron restaurados, toda la piel fue restaurada. Lázaro salió con un cuerpo como si acabase de ser hecho. Entonces eso fue algo extraordinario, hermanos. Alimentó a grandes multitudes con cantidades increíblemente pequeñas de alimento e incluso superó distancias, grandes distancias, como si se tratara de dar un simple paso. Entonces, él nunca tuvo problema para superar las llamadas leyes de la naturaleza. Así que, cuando su atención aquí en este texto, pues es nada más una muestra de su poder divino, de lo que Él es. Él ya había afirmado y demostrado su naturaleza divina, con todos los milagros que hizo. Él demostró que Él era el Hijo de Dios, que Él era divino, que Él era Dios. Y aquí una vez más lo vemos demostrar que Él es Dios del universo. Fue algo asombroso, pero con ello mostró no solamente su poder, sino también su victoria. Los mismos discípulos se quedaron fijamente mirando, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y se quedaron mirándolo fijamente, porque era algo extraordinario lo que estaba ocurriendo ahí. No sé ustedes, pero yo siento gran alegría en mi corazón al saber que ese mismo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo practico una religión, claro que sí. La gente allá afuera sabe que soy un hombre religioso. Pero yo no adoro a un muerto. Yo no adoro algo que sea producto de la superstición. No estoy confiando en el poder místico de los ajos, o de las herraduras de caballo, o de los huevos, o del café, o de que me den unos ramazos en el cuerpo, o de la energía que pudiera proporcionar una pulsera. No, yo no estoy practicando esa clase de religión extraña y falsa. No, yo sirvo a este mismo Jesús, a este que fue alzado, a este que estuvo muerto y que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios.
mi corazón se llena de alegría. ¿Y sabe por qué? Porque Él puede, quiere y ha ejercido el mismo poder para superar todas mis necesidades y todos mis problemas, sin importar las circunstancias, sin importar qué tan profundo sea el agujero en el que me encuentre, sin importar cualquier cosa mala y sucia y perversa y corrupta que me esté queriendo hacer daño. Él puede con eso y más. Por eso mi corazón se llena de fe y de confianza al servirle. Me gozo de servir y confiar en Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Así que la coronación del rey fue precedida por un evento maravilloso, por un evento glorioso. La Biblia nos dice, ahí mismo en el verso 9, ¿verdad?, que fue recibido por una nube que le ocultó de sus ojos. En el mismo momento en que se le ordenó a la gravedad que lo soltara, la gloria estaba esperándolo para recibirlo. Antes de esto, él ya había mostrado su contacto con la gloria, ¿no? ¿Usted se acuerda en el monte de la transfiguración? Que apareció Moisés y Elías ahí. Cosa maravillosa también. Pero ahora, él no solo tiene un contacto con la gloria, sino que es recibido en la gloria donde había estado antes. Me gusta pensar que esta nube que se menciona aquí, porque esta es una nube extraordinaria, no es cualquier nube. Dice, y le recibió una nube. Le recibió una nube. Esa nube no estaba ahí para llover, para dar sombra solamente, no era el efecto natural de algo, sino que esa nube estaba ahí para recibir a Cristo. Le recibió una nube. Bueno, yo quiero pensar que esta es la misma nube que guió a los hijos de Israel mientras vagaban por el desierto. ¿Usted recuerda? Una nube iba guiándolos, iba protegiéndolos. Me gusta pensar que esta era la misma nube que había estado sobre el lugar santísimo en el tabernáculo y más tarde también había estado en el templo. Me gusta pensar que esta es la misma nube que protegió la santidad de Dios de las miradas indiscretas de los hombres pecadores. Pienso que si el día de la ascensión aquellos hombres hubieran podido ver más allá de esa nube, habrían visto los cielos abiertos para recibir al rey. Habrían visto la fiesta gloriosa que había del otro lado de la nube. Habrían visto a las huestes angelicales observando con asombro cómo su glorioso Señor regresaba a su hogar en gloria. Habrían visto al Padre levantarse para saludar a su Hijo que regresaba, de quien sin duda alguna se sentía muy orgulloso. Ese orgullo se hace evidente cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mis hermanos y amigos, sin duda alguna, que de aquel lado de la nube ocurrieron más cosas que los ojos humanos sencillamente no pudieron contemplar, pero que sin duda ocurrieron. Dios estaba haciendo una obra que a los simples mortales no se les permitía mirar. Él estaba haciendo una obra que culminó en el plan de salvación para usted y para mí. Así que la coronación del rey fue precedida por un evento maravilloso, por un evento victorioso. En los versículos 10 y 11 de Hechos capítulo 1 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La coronación del rey fue acompañada por una solemne comisión.
Mientras los discípulos ven a su Señor partir al cielo, son exhortados por dos mensajeros angelicales. Estos vienen con un mensaje para estos hombres. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que tiene una promesa. Es un mensaje que les dice: Jesús se ha ido por un corto tiempo, pero de esa manera regresará. Por tanto, no se detengan aquí entristecidos y maravillados. ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué se quedan estancados ahí? Dicen. Bueno, ese sigue siendo el mensaje que la iglesia necesita escuchar hoy. Algunas personas quieren ir al cielo, ¿verdad? ¿Usted quiere ir al cielo? Claro, todos queremos ir al cielo y estamos con nuestros ojos puestos en el cielo. Porque ahí queremos ir. Mis ojos están puestos en el cielo, mis ojos están puestos en el cielo, y entonces los mismos mensajeros nos dirían a nosotros: ¿por qué estáis mirando al cielo? Lo que hay que hacer ahora, antes de partir al cielo, es trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Se olvidan algunas personas que deben servir aquí en la tierra mientras esperan el viaje al cielo. Nomás que a veces parece que vivimos en la central camionera o en el aeropuerto, ¿verdad? Nuestra vida se parece más a la vida de un aeropuerto, ¿verdad? De una central camionera. Porque ¿qué hacemos en el aeropuerto? Esperar el viaje. Nos sentamos ahí a esperar. Estamos sentados, no hacemos nada. Sentaditos, comiendo y bebiendo. Bueno, la vida del cristiano a veces así es nada más: estar sentados, comiendo y bebiendo, esperando el viaje al cielo. Pero deben tener presente que Dios espera que nosotros estemos ocupados en su obra mientras llega el viaje para ir al cielo. Los discípulos bajaron de esa montaña y se pusieron a hacer lo que el Señor les había llamado a hacer. Él les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en todas partes me seréis testigos, hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Y ellos bajaron de la montaña y comenzaron a hacer lo que el Señor les había llamado a hacer. Bueno, mis hermanos, ¿no es tiempo ya de que la iglesia baje de la montaña? ¿No es tiempo ya de que bajemos de la montaña? Recordemos que hay un mundo que se va al infierno y nosotros tenemos el mensaje que necesitan escuchar. Tenemos un trabajo que hacer, hay que poner manos a la obra mientras esperamos nuestra partida al cielo. Cuando Jesús regresó al cielo, regresó con una agenda específica en mente, hermanos. Regresó al cielo para realizar varios ministerios específicos a favor de su pueblo aquí en la tierra. Él no está ya nada más sentado sin qué hacer. Dios ya se fue, el Señor ya se fue, está sentado a la diestra de Dios, ahí ya no hay nada. No, el hecho de estar sentado a la diestra de Dios implica un oficio, implica un trabajo, implica una obra. A nosotros nos entrega una comisión mientras Él hace un trabajo. En otras palabras, bien podemos decir que la comisión que hemos recibido es una comisión fundada en su sacrificio. Cuando Jesús regresó al cielo, volvió llevando ¿qué cosa? Su cuerpo glorificado, pero ¿sabe qué? A pesar de que tenía su cuerpo glorificado, la Biblia nos dice que volvió llevando en su cuerpo las marcas del sacrificio. Las marcas del sacrificio que hizo por nosotros. Vea lo que dice Juan capítulo 20, ahí atrásito de Hechos, en el versículo 27. Juan capítulo 20 en el versículo 27. Ya Jesús está resucitado. Ya Jesús está superando las leyes naturales. Y entonces dice el texto en el versículo 27 de Juan capítulo 20. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El Cristo resucitado con las marcas del sacrificio.
En Apocalipsis, capítulo 5, en el versículo 6. Vea lo que dice aquí la Escritura. Apocalipsis, capítulo 5, en el versículo 6. Dice el pasaje, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjese, una visión que tiene Juan, pero dice que ve un cordero como inmolado. La palabra inmolado quiere decir sacrificado. ¿Por qué? Porque Cristo regresa al cielo, pero regresa con las marcas de su sacrificio. En Zacarías, capítulo 13, antes de Malaquías, antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo 13. Fíjese lo que dice ahí, en el versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Una cosa que distingue a Jesús son las marcas de su sacrificio. Nuestra comisión, hermanos, que hemos recibido, está fundada en el sacrificio de Cristo. Regresó al cielo como el Cordero de Dios inmolado. Regresó habiendo logrado, ¿qué cosa? La redención en la cruz para todos los que creen en Él por fe. El Cordero inmolado implica nuestra victoria. El Cordero inmolado en la cruz es nuestra liberación. El Cordero inmolado es nuestra redención. Ahora somos más que vencedores por la sangre del Cordero, hermanos. Es algo glorioso. Nuestra comisión descansa en el sacrificio de Cristo. Él regresó con su propia sangre para presentarse en el cielo como la perfecta, eterna y única expiación por el pecado. Esto me recuerda a la derrota aquí en la tierra sufrida por Napoleón. Y con Napoleón también me recuerdo la derrota del mismo diablo. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Napoleón? Bueno, después de su derrota en Waterloo, Napoleón fue exiliado a la isla de Sicilia. La historia dice que a medida que el tiempo y la edad pasaban factura al pequeño emperador, se quedaba mirando un gran mapa de Europa. En ese mapa había un círculo rojo alrededor del lugar donde sufrió su derrota final. Napoleón tocaría con el dedo ese punto rojo y entonces diría, si no fuera por ese punto rojo, sería el emperador de Europa. Bueno, esto me recuerda que si el diablo tuviese un mapa donde recordara su derrota, también tocaría un punto rojo donde ubicaría un lugar llamado el Calvario. Y diría, si no fuera por ese punto rojo donde está el Calvario, yo sería el rey del mundo. Pero fue vencido en ese punto sobre la tierra llamado el Calvario. No obstante, por ese punto rojo llamado el Calvario, nosotros somos victoriosos, vencedores. Él ha vencido al pecado y al diablo, dando así poder y eficacia a la comisión de llevar su evangelio al mundo. Mis hermanos, nuestra comisión descansa en el sacrificio de Cristo. Es eficaz por el sacrificio. Por eso, no debemos confiar en nuestra retórica, no debemos confiar en nuestras habilidades,
no debemos confiar en nosotros, sino que cada vez que llevemos el Evangelio tengamos en mente y en el corazón que esa comisión descansa en el sacrificio de Cristo. Eso le va a dar valor a usted, eso le va a dar confianza a usted, porque usted simplemente va a transmitir lo que el sacrificio de Cristo ha hecho posible, que es el perdón de los pecados. Nuestra comisión descansa en aquel que ascendió al cielo como vencedor. Para que no nos sintamos mal por el dolor que Jesús llevó por nosotros en la cruz, no debemos olvidar que 3 días después de su muerte, Él resucitó de la tumba y resucitó victorioso. Cuando ascendió de regreso al cielo, ascendió como un general conquistador que había invadido el territorio del enemigo. Saqueó sus posiciones, lo despojó y regresó victorioso a su ciudad. Esto es exactamente lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Véanlo ustedes mismos ahí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. El apóstol Pablo escribió ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue una derrota, la cruz fue la culminación de una victoria. Eso me recuerda la antigua práctica romana llamada triunfus. Triunfus. A menudo, los generales romanos victoriosos regresaban del campo de batalla, trayendo consigo el botín de guerra que habían capturado. Ellos llevaban a remolque a los reyes, a los generales y a los soldados que habían derrotado. Los llevaban cautivos. Cuando desfilaban por la ciudad con toda su victoria, la multitud gritaba: triunfo, triunfo. Imagínese la escena. Bueno, de la misma manera, el Señor Jesucristo asciende al cielo como el general vencedor. Imagínese entonces la fiesta en el cielo. Jesús ha conquistado y ha derrotado para siempre al pecado y al diablo en la cruz. Y en su resurrección arrancó los barrotes de la muerte. La muerte fue absorbida en victoria, derrotó al infierno y a la tumba y marchó de regreso al cielo como un conquistador. Sin duda alguna que en el cielo pasó algo. No creo que haya habido silencio en el cielo, hermanos. Con esa victoria no pudo haber silencio en el cielo cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regresó en total triunfo sobre sus enemigos. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos soldados franceses regresaban de luchar contra los alemanes en las trincheras, se acercaban a la ciudad de París. Ahí en el Arco del Triunfo, precisamente en el Arco del Triunfo, construido por Napoleón, había un coro con túnicas. Como los soldados sucios y ensangrentados se acercaban, algunos ayudando a sus compañeros lisiados y ciegos, otros aún cubiertos por la sangre de sus enemigos caídos, escuchaban los cánticos del coro que decía: ¿qué derecho tenéis a entrar en el Arco del Triunfo? Esos soldados se detenían en el coro, levantaban sus voces juntas y clamaban: hemos estado en Verdún. Hemos estado en Verdún. Entonces los soldados recibían la bienvenida como héroes. Bueno, imagínense la escena en el cielo ese día cuando Jesús entró en la ciudad celestial. Quizás alguien podría gritar al unísono ahí en el cielo: ¿qué derecho tienes para entrar al cielo? ¿Qué derecho tienes para entrar al cielo? Quizás podríamos escuchar la respuesta de los labios de aquel
que dio sonido al viento diciendo: he estado en el Calvario y he vencido la muerte. Ese es el derecho. Lo hace digno su sacrificio y su resurrección. Ahora veo a los ángeles inclinarse ante Él. Podemos ver al Padre levantarse para encontrarse con Él. Y escucho al Padre decir por tercera vez: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por tanto, mis hermanos, nuestra comisión está respaldada por quien ha obtenido victoria, y una victoria tan gloriosa y eterna como nuestras mentes jamás pudieran imaginar. Mis hermanos, nuestra comisión es la comisión de quien nos reconoce. Nuestra comisión es la comisión de quien nos reconoce. Una de las bendiciones más vitales que el Señor proporciona en la obra que Él desempeña allá en el cielo es la intercesión. Según la Biblia, Jesús nos confiesa ante el trono. ¿Se acuerdan lo que dijo en Mateo 10:32? Al que me confiese delante de los hombres, Él mismo dice, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que Él nos confiesa ante el trono de Dios. Él es nuestro mediador, como dijo Pablo en 1 Timoteo 2:5. Jesús es nuestro mediador. Él es nuestro abogado. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, en el versículo 2, abogado tenemos a Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre. Él expresa nuestro corazón y nuestras necesidades ante el trono de la gracia, como dice Hebreos 7:25. Gracias a Dios siempre hay uno intercediendo por nosotros. Todos los días, a toda hora. Cuando no estoy en el terreno de la oración, hermanos, cuando yo no estoy en ese terreno de la oración, aún así Él está intercediendo por mí. Debido a que cumplió perfectamente el plan de redención, Él se sienta en la presencia del Padre como garantía de todas las promesas del nuevo pacto. Su misma presencia en el cielo es nuestra intercesión. Él nos reconoce. Es la comisión de quien ratifica nuestra esperanza. La coronación del rey fue precedida por una solemne comisión, y es la comisión de quien ratifica nuestra esperanza eterna. Su presencia en el cielo es la garantía de nuestra presencia en la gloria, hermanos. Dice Efesios capítulo 2 en el versículo 6, vean. Efesios capítulo 2, versículo 6. Aquí está, aquí vemos cómo su presencia en el cielo es la garantía de que nosotros también estaremos en el cielo. Efesios 2:6 dice de la siguiente manera: y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó, y asimismo nos hizo, ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ven? Él ya está allá. Él ascendió al cielo como nuestro precursor. En Hebreos capítulo 6, así lo dice. Él subió primero que nosotros porque es nuestro precursor. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios, Hebreos 6, 18 al 20. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró, fíjese, por nosotros como ¿qué? Como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es ¿qué? Nuestro precursor. La palabra precursor se refiere a un explorador, un pionero, alguien que traza el rumbo que otros deben seguir.
Esta palabra era una palabra náutica y se refería a un barco pequeño que un barco más grande traía. A menudo los puertos del Mediterráneo eran lugares muy peligrosos para los barcos grandes, sobre todo cuando se acercaban a los arrecifes, a los bancos de arena donde podían encallar. Así que lo que hacían es que mandaban un precursor, es decir, mandaban el barco más pequeño para sondear las aguas. Por lo tanto, el gran barco permanecía en aguas más profundas y enviaba al precursor, al pequeño barco, que llevaría el ancla del barco alrededor de los obstáculos. Se echaba el ancla en el puerto y cuando las mareas subieron y cubrieron los peligros, el barco podía tomar la cuerda del ancla y navegar con seguridad hasta el puerto. Bueno, Jesús es nuestro precursor. Él ha ido delante de su pueblo y ha hecho lo necesario para que lleguemos seguros. Él ya echó el ancla en el cielo, hermanos. Él ya echó el ancla en el cielo y nos ha indicado el camino a seguir con seguridad. Si seguimos confiando en el precursor, si seguimos en él, si seguimos sus instrucciones, si seguimos sus pasos, sin duda vamos a llegar al cielo sin problema. Un día de estos la marea subirá y podremos navegar directamente hacia el puerto celestial donde nos espera. Nuestra comisión descansa precisamente en la ratificación de nuestra esperanza. Es la comisión de quien vendrá otra vez. Esa comisión no la entregó un líder religioso, humano, sino que esa comisión fue entregada por aquel que prometió venir por segunda vez. Estos ángeles le dijeron ahí en Hechos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿qué cosa? Vendrá otra vez. Él va a venir. Cuando subió, dejó la promesa de que vendría otra vez. Cuando Él venga la próxima vez, ¿será para qué? Para recibir a su pueblo y llevarlos a la gloria. ¿Estamos esperando su regreso, hermanos? ¿Sabe qué es lo que da testimonio de que estamos esperando su regreso? Nuestro trabajo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Hay que descender de la montaña, hay que dejar de ver el cielo y cumplir con la obra. ¿Por qué? Porque Él vendrá. Porque Él vendrá. Él viene y podría ser hoy. Entonces, lo que debemos hacer, mientras no haya llegado, cumplir con nuestra comisión. Porque el Señor viene y es mejor que nos encuentre ocupados en su obra. ¿Conoce usted este rey sobre el que ha estado predicando esta mañana? Si lo conoce, déjeme decirle que un día lo verá en su gloria total en el cielo. O mejor aún, podría verlo cuando regrese en las nubes sobre esta tierra para llevarse a su pueblo a casa con él. Así que, ¿lo conoce usted? Si lo conoce, debe regocijarse por lo que tiene como hijo suyo. Alábelo. Y alabemos a Dios por su ascensión y su obra en el cielo, porque se fue para seguir trabajando a nuestro favor. Ahora, si no lo conoce, si usted no conoce a este rey, hoy puede hacerlo, hoy puede conocerlo. Todo lo que tiene que hacer es venir a Él arrepentido de sus pecados, creyendo que Él es el Hijo de Dios y dispuesto o dispuesta para obedecer su evangelio, para ser bautizado y gozar de los beneficios de su sangre sobre su alma. Él le ha dado la oportunidad una vez más de recibir esta invitación. No es mía, yo no soy nadie, esa invitación no es mía, la oferta no es mía, yo no morí por nadie en la cruz del Calvario, ni tampoco Él resucitado de los muertos. Soy simplemente un mensajero que le está transmitiendo el llamado de Dios para usted. La pregunta es, ¿escuchará usted al rey? Él ya fue coronado. Ahora lo que resta es escucharlo. Si no somos cristianos, hay que escucharlo
y recibir su invitación. Si ya somos cristianos, hay que escucharlo para obedecer sus instrucciones. Puestos de pie entonces. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado.